Queridos hermanos y amigos, hoy estamos con ustedes una vez más para compartir el estudio de la Palabra de Dios por medio de la Escuela Sabática, una serie de estudios que hemos estado compartiendo con ustedes, pero que también está basado 100% en la Palabra de Dios, en la Santa Biblia. Hoy estaremos compartiendo con ustedes la lección o la serie número 12 que lleva por título Amor, Justicia, los dos mandamientos más importantes. Recuerden que el título de la lección principal se titula El amor de Dios y su justicia. Ese es el título principal de toda la serie, pero hoy lleva por título Amor y justicia, los dos mandamientos más importantes. Vamos a ver qué nos dice el versículo de memoria. El versículo de memoria nos dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el versículo para memorizar, el versículo para poder memorizar y poder pensar en él. Pensar en qué nos quiere decir la palabra de Dios por medio de este texto bíblico, que es llamado el versículo de memoria. El que dice que ama a Dios y odia a su hermano es mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo va a amar a Dios a quien nunca ha visto? Primera de Juan 4:20. Veamos qué nos dice el escritor. Si bien confiamos en que Dios pondrá finalmente en orden todas las cosas, sigue siendo importante lo que los cristianos hagamos aquí y ahora, aunque pueden existir muchas injusticias y males que Dios no erradicará en el presente, debido a los parámetros del conflicto cósmico que hemos aprendido en las lecciones pasadas, que aprendimos que Dios no se puede mover algunas veces porque existen parámetros o reglas y límites que están establecidas en el gobierno de Dios y en el propósito del conflicto cósmico, que no es algo de poder, porque sabemos que el poderoso aquí es Dios, Dios es el creador, sino que está en juego el carácter de Dios, ya que el enemigo, Satanás, el calumniador, que la Biblia le llama calumniador o usurpador, él se levantó en contra del carácter de Dios, diciendo que Dios no era lo suficiente bueno y amoroso y justo. Así que el propósito del conflicto es mostrarle al planeta Tierra, el cual está caído en pecado, y a los otros mundos que no han caído, que Dios es un Dios de amor y es un Dios justo y es un Dios que practica la justicia y el amor. Amor y justicia es el trono de Dios. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Dice, esto no significa que no podamos ser utilizados para ayudar a aliviar en lo posible cualquier sufrimiento o mal que encontremos. El hecho de que Dios no se mueve no quiere decir que nosotros como seguidores de Dios o como seguidores de Cristo o como cristianos no podamos actuar en favor del carácter de Dios, ya que ese es el propósito con el cual nacemos. Todos los seres humanos, cuando nacen con una misión de representar el carácter de Dios. Y es por eso que Jesús expresó que el reino de los cielos es de los niños, porque los niños hasta cierta edad representan el carácter de Dios, aunque traen la naturaleza pecaminosa, pero están sin pecado, porque todavía no tienen conciencia de sus acciones. Así que, queridos hermanos, veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Como hemos visto, el amor y la justicia son inseparables. Dios ama la justicia. Por consiguiente, si amamos a Dios, también amaremos la justicia de Dios. Y sigue diciendo, del mismo modo, si amamos a Dios, los amaremos unos a otros. Parte del amor mutuo consiste en compartir la preocupación por el bienestar de quienes nos rodean. Cuando otros sufren pobreza, opresión o cualquier tipo de injusticia, debemos preocuparnos, no debemos mirar hacia otro lado. Debemos preguntarnos qué podemos hacer para promover el amor y la justicia de Dios, de manera que reflejemos en nuestro atropiado mundo
el carácter perfectamente recto y amoroso de nuestro Dios. Pasemos, queridos hermanos, al día domingo. Vamos que nos dice el día domingo. El día domingo nos está hablando y lleva por título los dos mandamientos principales. ¿Ok? Ese es el título del día domingo. Y la primera nota dice: a fin de reflexionar acerca de lo que podemos hacer individualmente o colectivamente para promover el amor y la justicia de Dios en nuestro mundo, conviene comenzar centrándonos en lo que Dios nos ha ordenado, lo que Dios nos ha encomendado. Es la gran comisión de llevar las buenas noticias, lo que Dios nos ha encomendado a nosotros como seguidores de Cristo Jesús, o como cristianos, o como creyentes en Dios. Creyentes en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, un Dios que practica la justicia y odia la injusticia y el pecado y la maldad. Pero los ha encomendado la gran comisión, que es, esto es lo que el Señor ha recomendado, que seamos misericordiosos con todos. Veamos qué nos dice el libro de Mateo 22, capítulo 22, versículos 34 al 40, cómo respondió Jesús a la pregunta del intérprete de la ley. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley? Dice: según el propio Jesús, el primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley? Fue: ¿cuál es el mandamiento más importante? Así que esa fue la pregunta, que ¿cuál era el mandamiento más importante? Jesús respondió con esto, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y le dijo: y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el escritor nos sigue diciendo, Jesús le dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y eso lo confirma en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. De hecho, estos dos mandamientos son citados en el Antiguo Testamento también. Esto era la esencia en el Antiguo Testamento, ya que el amor de Dios siempre ha estado impregnado en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en la vida de Jesús también. Así que, queridos hermanos, estos son los dos mandamientos más importantes que existen: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y el versículo de memoria nos aclara y nos explica claramente. Dice: el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien ve, y dice que ama a Dios a quien no ha visto, es mentiroso, porque si no ama a su hermano a quien puede ver, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Veamos qué nos dice en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16 al 23. Y la pregunta dice: ¿cómo se relacionan las preguntas de Jesús al joven rico con las que dio al intérprete de la ley en Mateo capítulo 22? Veamos qué nos dice Mateo capítulo 19, 16 al 23. Dice así: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, solamente Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos de Dios. Y esto le contestó el joven rico, que es la historia del joven rico. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven contestó: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y en el 21 Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y dice la escritura que el joven rico, dice el 22, oyendo esto, el joven, oyendo estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ¿qué similitud hay entre lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley y a este joven rico? La similitud es que los dos estaban interesados a conocer acerca de la vida eterna. Sin embargo, este intérprete de la ley le preguntó cuál era el mandamiento más importante, pero en este caso del joven rico, Jesús lo lleva a guardar los mandamientos de Dios, los mismos mandamientos que
le dijo al intérprete que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Nunca le dijo que solo eran dos, sino que de estos dos mandamientos depende toda la ley. Y al joven rico lo llevó y le dijo, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico se atrevió a ver a Jesús a la cara y decirle que él había guardado los mandamientos. Ahora, sin embargo, ¿qué estaba pasando aquí si el joven rico estaba guardando los mandamientos de Dios? Y aquí en el versículo 21 es claramente lo que estaba pasando. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué quiere decir este versículo? Si quieres ser perfecto, si el joven rico ya era perfecto porque guardaba los mandamientos de Dios, entre comillas, supuestamente como nosotros, los cristianos o las personas que creemos, miramos la situación que cuando una persona guarda los mandamientos de Dios, creemos que está haciendo las cosas perfectamente. Pero sin embargo, para Jesús no estaba bien, no estaba correctamente. Este joven no había entendido el punto principal de los mandamientos, que es amar a Dios. Y él no tenía amor para el prójimo, él estaba enfocado en sus riquezas. Y esto lo dice el escritor de la lección. Dice, su posesión exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Fíjese, suplantaría a Dios en sus afectos y guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia, porque si aprecia las cosas de este mundo, por insignificantes e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Y esto lo dijo Elena G. White, que cualquier cosa en este mundo, cuando tú la pones a primer lugar antes que a Dios, puede absorberlo todo, hasta la salvación. No es posible que una persona ponga otra cosa en primer lugar y no a Dios y pueda estar haciendo de las cosas de la mejor manera. Es posible que esté guardando mandamientos, pero en alguna manera puedes fallar como el joven rico y Jesús te puede decir, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. La nota dice, aunque no todos estemos llamados a vender nuestras posesiones, como este joven rico, ¿a qué estás aferrándote? ¿A qué estás aferrándote tú? ¿O a qué estás aferrado? Que si no lo dejas podrías poner en riesgo tu propia salvación y la vida eterna, que es la salvación. Así, queridos hermanos, yo no sé cuál sería nuestro problema. Es posible que algo esté afectando nuestra vida, nuestra relación con Jesús, como este joven rico que se atrevió a ver a Jesús y decirle que él estaba guardando los mandamientos, pero Jesús le dijo que no estaba guardando los mandamientos de la manera correcta, porque vamos a aprender por medio de esta lección, un adelanto solamente, en Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, la palabra de Dios nos dice que dejemos de hacer lo malo, pero que aprendamos a hacer el bien, ya que muchos guardan mandamientos, y es verdad, dejan de hacer lo malo, ya no roban, no matan, no cometen adulterio, no mienten, están dejando de hacer el malo, pero no han aprendido a hacer el bien, que es el verdadero propósito del cristianismo, ayudarlos y servirlos unos a otros. Y es difícil, pero ese es el llamado que recibimos diariamente como cristianos. Pasemos a ver qué nos dice el día lunes. El día lunes lleva por título los dos mayores pecados. Vimos en el día domingo los dos mandamientos principales. En el día lunes los dos mayores pecados. Y vamos a ver qué similitud tienen estos dos títulos entre el domingo y el lunes. Veamos qué nos dice el escritor. Según el propio Jesús, los dos mandamientos más importantes son amar a Dios y amar a los demás. Obedecer estos mandamientos implica sacrificios que muestren de forma tangible el amor a los demás, lo que realmente significa seguir a Jesús. Amar a Dios y amar a los demás. Y el versículo de memoria nos da una vista muy clara acerca de cuál es el centro, cuál es la realidad o cuál es el propósito del cristianismo. Dice el versículo de memoria, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, este es mentiroso, porque si no puede amar a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el versículo de memoria que lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. La primera nota del lunes. Dice, ahora bien,
Si los dos mandamientos más grandes son amar a Dios y amar a los demás, ¿cuáles son los dos pecados más grandes? Que es el título del día lunes. ¿Cuáles son los dos pecados más grandes? Opuestamente, vamos a ver qué nos dice el libro de Salmos 135, versículo 13 al 19. Dice la pregunta, ¿qué revelan estos acerca de un pecado común que se destaca a lo largo de la Escritura? ¿Qué revelan estos versículos acerca de un pecado común que se revela a lo largo de la Escritura o que viene imprimiado en el cual Dios mismo se airea contra este pecado? Porque, ¿cuál es el pecado? Dice el libro del Salmo. El problema que estaba pasando aquí en este Salmo es que había idolatría. Habían estado adorando dioses que otras naciones adoraban, o los dioses que adoraban las naciones vecinas de Israel se habían impregnado en el pueblo de Israel. Y Dios le hace un llamado. Eterno es tu nombre de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son de oro y de plata. Tienen ojos pero no ven. Y exactamente. Veamos qué nos dice la nota. Dice, el Antiguo Testamento subraya continuamente la importancia del amor a Dios por encima de todo. Esto está estrechamente relacionado con el gran pecado de la idolatría. Este es el gran pecado y este es el pecado más grande. La idolatría, que es lo opuesto al amor a Dios. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es lo opuesto al amor a Dios. O sea, cuando tú dejas de amar a Dios, estás en pecado. Y cuando tú dejas de amar a Dios, veamos, recuerden muy bien, el joven rico había dejado de amar a Dios. Cuando tú dejas de amar a Dios es cuando tú no estás amando a tu hermano, cuando tú no estás amando a tu prójimo. Y esto es lo que estaba pasando con el joven rico que aprendimos en el día domingo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y esto tiene una similitud también con el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 47 y 48, cuando Jesús les dice a los fariseos, ¿qué demás hacen ustedes si saludan a quienes los saludan? ¿Qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? En el versículo 47 le dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Y el 46 antes de ese, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Así que Jesús está hablando aquí. Cuando Jesús dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto, no está hablando de una perfección como nosotros lo entendemos, que muchos malinterpretan este versículo creyendo como el joven rico que estaba haciendo las cosas perfectamente, guardando los mandamientos, porque de alguna manera tú no estás cometiendo daño, no estás haciendo mal, porque dejaste de hacer lo malo. Pero una vez más te lo digo, cuando tú dejas de hacer lo malo o practicas los 10 mandamientos, no le estás haciendo un favor a Dios. Te estás haciendo un favor a ti mismo guardando los mandamientos de Dios. Vas a vivir sin problemas, sin dificultades, sin ningún tipo de problema. Si por alguna razón te agarras un problema o una enfermedad, no va a ser porque estás haciendo las cosas de la mala manera o estás haciendo las cosas mal, sino simplemente porque estamos en un mundo lleno de pecado. Pero en realidad, guardar los mandamientos, nosotros mismos los hacemos un favor de no meterlos en problemas. Ahora, si quieres ser perfecto, le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Entonces, tú puedes estar cometiendo idolatría, dejando de amar a Dios y dejando de amar a tus prójimos. Veamos qué nos sigue diciendo el escritor. Capítulo 7, versículos 9 al 12. Según el profeta Zacarías, en este pasaje, ¿qué condena a Dios? ¿Cómo se relaciona esto y el pecado de idolatría con los dos grandes mandamientos? Veamos qué nos dice Zacarías 7, capítulo 7, versículos 9 y 12. Dicen así. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, juzgad conforme a la verdad y amar y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis la viuda o al huérfano o al extranjero, ni al pobre, ni ninguno
piense mal en su corazón en contra de su hermano. Pero no quisiste escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusiste tu corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba a sus profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, dice, porque ellos cerraban sus oídos, dice, como un diamante para no escuchar el consejo de Dios, que era que hicieran misericordia con todos y que ninguno de nosotros o ninguno de ellos pensara mal en contra de su hermano. Sin embargo, ¿qué similitud tiene esto con los dos grandes mandamientos? Donde Dios le dice aquí en el versículo 7, no oprimáis la viuda. Dice el 9, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia, piedad, cada cual con su hermano. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, dice la palabra de Dios que este pueblo se había cerrado los oídos para no escuchar. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Así que, queridos hermanos, nosotros podemos estar pasando por este mismo problema que estaba pasando el pueblo de Dios, que no quería escuchar el consejo divino. ¿Cuánto nosotros tenemos este mensaje que ella ha traído a nosotros? Este estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática, que nosotros conocemos, una forma en la que Dios dirige su pueblo. Esto solamente lo recibe la iglesia adventista, ya que nosotros creemos que la iglesia adventista es la iglesia elegida para dar un mensaje certero en los últimos días. Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias y en todas partes, pero la iglesia adventista fue llamada con un propósito para dar un mensaje certero del amor y del carácter de Dios, levantando y poniendo en alto los 10 mandamientos y la misericordia y la fe en Jesús. Estamos llamados a hacer justicia y misericordia con los demás, como cristianos y como adventistas del séptimo día, que creemos en el amor y la justicia divina de Dios por medio de Cristo, revelada por medio de Cristo Jesús. Entonces dice, los dos grandes pecados utilizados a lo largo del Antiguo Testamento son las faltas relacionadas con los dos grandes mandamientos, el de amar a Dios y de amar a los demás. Los dos grandes pecados consisten en la ausencia del amor. Esos son los dos grandes pecados, cuando no hay amor en ti. No has podido entender el amor de Cristo Jesús. Y para que haya amor en nosotros no hay amor. Tenemos que ir a la fuente del amor y poder entender que Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de justicia. En resumen, no se puede cumplir los mandamientos si no se ama a Dios y a los demás. Es imposible. Veamos qué nos dice las letras rojas. Dice, ¿cómo puedes explicar por qué el amor de Dios no puede separarse del amor a los demás? ¿Cómo entiendes este vínculo inquebrantable? Este vínculo inquebrantable en que no podemos separar el amor de Dios con el amor a los demás. ¿Cómo tú lo entiendes? Es imposible, ya que estamos en un conflicto entre el bien y el mal y todos somos usados por el enemigo. Cuando alguno actúa de mala manera o actúa practicando el mal, se está haciendo daño a él y él está haciendo daño a su hermano. Así que, queridos amigos, de esta es la manera que nosotros podemos vincular estos dos grandes pecados, que es la falta de amor. Y el amor solamente lo podemos conseguir en Cristo Jesús. Así que pasemos al día martes. El día martes lleva por título, Dios ama la justicia. Así que dice la palabra de Dios, las escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal. Por ejemplo, el libro del Salmos dice, lo que despierta en él una justa indignación en favor de toda víctima de la injusticia. Y a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios muestra constantemente su amor y cuidado por los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores. Dios siempre dice, muestra, dice, su justa ira
en contra de los victimarios y opresores. Yo no sé, querido hermano, en qué tú podrías estar oprimiendo a alguien. No sé qué posición puedes tener en este mundo, pero cualquiera sea, estamos llamados a practicar la justicia y la misericordia. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 82. Y la pregunta dice, ¿cómo expresa este salmo la preocupación de Dios por la justicia en este mundo? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo expresa este salmo la preocupación de Dios por la justicia en este mundo? ¿Qué significa esto para nosotros? Veamos el libro de Salmos capítulo 82, dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano del impío. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquier de los príncipes caeréis. Levántate, oh Jehová, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, dice el Salmo 82. De acuerdo al escritor, dice que en realidad lo que Dios está mandándole un mensaje cuando dice a los dioses son aquellas personas como gobernantes que de alguna manera ejercen un poder. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús estaba siendo juzgado, el pueblo de Israel dijo, no tenemos otro Dios más que al César? Porque en aquellos tiempos de la Escritura, en aquellos tiempos los gobernantes eran como dioses para las personas. Los gobernantes o las personas que ejercían poder o tenían un cargo, las personas les daban un gran valor y los tomaban como dioses falsos, no dioses verdaderos, porque el único Dios verdadero es el Dios del cielo. Se pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente las personas de los impíos? Dice la palabra de Dios. Dice, los impíos, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Eso es lo que Dios ve en los impíos. No saben y andan en tinieblas. Cuando juzgan injustamente al huérfano y no hacen justicia al afligido y al menesteroso. Librar al menesteroso y al afligido y al necesitado. Librarlo de la mano del impío que anda en tinieblas y anda, dice también, sin conocer y sin saber nada y sin entender nada. Veamos qué nos dice el escritor. El escritor nos dice, los dioses, el tercer renglón de la nota, los dioses, es decir, las fuerzas demoníacas que están detrás de los jueces y gobernantes terrenales corruptos en este salmo se preguntan especialmente a los gobernantes, ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? ¿Hasta cuándo ustedes dejarán de practicar o de juzgar con injusticia y de tratar de inocentes a los impíos? Porque eso es lo que pasa con los gobernantes que no están juzgando con justicia, hacen estas cosas. Cuando la persona comete un delito y tiene influencia o tiene dinero, puede estar en una posición tranquila en la prisión o puede estar libre. Así que, ¿hasta cuándo, dice? Tratarán como inocentes a los impíos. Además, se les pide defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los necesitados, libren a los afligidos y a los necesitados, pónganlos a salvo del poder de los impíos, dice la lección. Aquí en otros lugares, los profetas del Antiguo Testamento hacen un claro llamado a la justicia. No se trata de una preocupación secundaria de las Escrituras, sino que ocupa un lugar central en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, en las buenas nuevas del Evangelio y de los profetas, de todo el Antiguo Testamento y en lo que Jesús dijo durante su ministerio.
esto ocupaba un lugar muy importante y el lugar principal y el propósito del Evangelio era hacer justicia y misericordia. Dios espera que todos los seres humanos representemos el carácter de Dios haciendo justicia y misericordia. Veamos qué nos sigue diciendo la nota al final. Y en este pasaje similar y en otros lugares, Dios le dice, y esto es lo que pide Dios: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y esto nos dice en el libro de Miqueas 6:8. Y en este pasaje y en otros similares a esto, Dios nos pide que solamente hagamos justicia y amemos la misericordia y nos humillemos delante de Dios. Dice, este principio se repite en toda la Escritura. Por ejemplo, Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Dice, Jesús les dijo, en esto conocerán, no conoceréis, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Y también, esto también lo dice en Lucas. Veamos qué nos dice la nota en las letras rojas. Dice, ¿cómo serían nuestras familias e iglesias si nos centráramos en Miqueas 6 y 8? Y lo pusiéramos en práctica, sea cual fuera el concepto en el que te encuentras. ¿Cómo podrías aplicar y manifestar mejor estos principios del libro de Miqueas, que dice, que declara? Esta es la declaración que hace el libro de Miqueas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia es muy importante. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Justicia en todos los aspectos de tu vida, no solamente en los negocios. No tenemos que hacer excepción de personas. Al hacer excepción de personas, nosotros violamos el consejo de hacer justicia. O podríamos decir en un juego, en cualquier parte donde tú estés, o donde tú te muevas en tu trabajo, o en tu casa, debes practicar la justicia con tus amigos, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus vecinos. Debes hacer, dice, justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Pasemos a ver qué nos dice el día miércoles. Lleva por título, llamados a establecer la justicia. Los profetas bíblicos, dice la nota, los profetas bíblicos subrayan continuamente el llamado de Dios a practicar la justicia en la sociedad. Las escrituras no se amedrantan a la hora de poner cuestiones de injusticia y opresión. De hecho, la exhortación de Dios a traer el juicio era en sí misma el llamado divino a establecer justicia. Al establecer Dios el juicio, era el llamado divino a establecer justicia. El mismo gobierno de Dios establece justicia. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías no titubeaba a la hora de hablar de la injusticia en Israel de su época. En su época, sus palabras y sus llamamientos a la justicia deberían resonar de manera clara y rotunda en nuestros oídos. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16. Ya que esto es un versículo muy importante, yo se los compartí al principio, pero lo vamos a leer ahorita. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice así, dice el versículo 16, levantados y limpiados. Esto es bueno. Escuchen este versículo. Levantados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Escuchen este versículo. Una vez más lo voy a leer. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice Jehová, y dejad de hacer lo malo. Versículo 16. Versículo 17 no solamente se queda ahí, sino que dice, y aprender a hacer el bien,
buscar la justicia, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Así que, queridos hermanos, esto es lo que Isaías decía en sus tiempos, en reprendiendo las injusticias que estaban aconteciendo en los días de él. Bueno, queridos amigos, miremos a ver qué nos dice la pregunta en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23 al 30. ¿Qué enseña Jesús aquí sobre lo que es más importante? ¿Qué crees que quiere decir cuando se refiere a lo más importante? Y nos lleva a leer en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis lo más importante, diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Así que no podemos malinterpretar y decir que debemos practicar la justicia y ahí está todo, sino que también debemos tomar en cuenta ser legales y fieles a Dios con nuestros bienes, compartiéndolo para que su reino se siga extendiendo en este mundo y otras personas conozcan de las buenas nuevas del Evangelio. Dice el versículo 24, guías ciegos, coláis los mosquitos y tragáis el camello. Y dice el 25, ay de vosotros fariseos hipócritas que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vamos a brincarlo al versículo final. 29, ya que nos manda a leer hasta el 30. Vamos a leer el 29 y el 30. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y eso mismo decimos nosotros, cómo esta gente del Antiguo Testamento podía pasar por alto si Dios le hablaba directamente a ellos por medio de los profetas y Dios se manifestaba en medio de ellos. Y podemos decir hasta de la misma gente cuando Jesús estaba siendo crucificado, cómo esta gente pudo crucificar a Jesús. Queridos hermanos, nosotros podríamos estar teniendo el mismo problema de los fariseos, que Jesús les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque estaban diezmando y estaban haciendo las cosas del templo de la mejor manera. Estas personas estaban con la iglesia, estaban haciendo todo lo que tenían que hacer en la iglesia, pero habían olvidado el Dios de la iglesia. Que lo más importante no es el templo, lo más importante tiene que ver con personas, con amar a los demás, con dejar de hacer lo malo, pero también debemos aprender a hacer el bien sin mirar a quién. No solamente haciéndole el bien a aquellos que nos caen bien, sino que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 46, que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así que, queridos hermanos y amigos, dice la última nota, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia. Dice la última nota, ¿cómo cambiaría tu perspectiva si hoy te enfocaras en lo más importante, en lugar del diezmo, de la menta, del anís y del comino, en lo que podrías estar enfocado? Lo que les estaba diciendo, es posible que yo esté enfocado en la iglesia, es posible que esté diezmando, es posible que esté sirviendo en la iglesia, pero hemos olvidado lo más importante del evangelio, que es amar y hacer justicia, llevarle las buenas noticias de salvación a las personas. No solamente llevarles un Dios que está listo para revenir y que va a actuar con justicia y que va a quemar a aquellos que no lo acepten, sino debemos presentarle un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que murió por nosotros, un Dios que está dispuesto a perdonarlos, un Dios que se mueve por medio del amor, que no hay otra cosa que lo mueva más que el amor. Y eso debería ser lo mismo en nosotros, que el amor nos mueva, así como vamos a aprender en el día jueves, que vamos a entrar ahora. El día jueves lleva por título, ¿quién es mi prójimo? Porque
Es posible que tú hayas quedado con dudas cuando la palabra de Dios te lleva a practicar la justicia. ¿Con quién tengo que practicar la justicia? Esto mismo estaba pasando en los tiempos de Jesús. Habían unos líderes, unos fariseos, unos intérpretes de la ley, unos sacerdotes que no habían entendido el propósito del evangelio. La nota del día jueves nos dice, en el relato de Lucas, justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley aparece nuevamente. Un intérprete de la ley aparece queriendo justificarse a sí mismo. Y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En respuesta de esto, Jesús contó la ya familiar, pero entonces importante parábola del buen samaritano. Ya esta parábola era familiar con ellos y Jesús la trajo a luz y la contó de una manera comparándola quién era nuestro prójimo, ya que esta historia se cree que era una historia que había pasado en la vida real, en el pueblo de Israel, en el camino entre Jerusalén y Jericó, si no me equivoco. Dice la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25 al 37. ¿Qué dice este pasaje a la luz del clamor de los profetas a favor de la misericordia y la justicia y de los tipos de injusticia? Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto se parece a la parábola del joven rico. Y le dijo Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dijo Jesús. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Entonces aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo dice la palabra de Dios, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acordándose y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo, el que fue movido o usado por la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que, queridos hermanos, es posible que Jesús nos diga a nosotros, ve tú y haz lo mismo. Esta es una historia que nosotros como cristianos muchas veces nos enfocamos en la palabra de Dios. Es posible que este sacerdote estuviera súper ocupado porque iba a tener una programación a la iglesia. Es posible que este sacerdote tenía reunión y era día sábado y iba rápido y por lo tanto pasó de largo, dice la historia, y no fue movido a misericordia. Es posible que el levita también tenía participación, ya que los levitas tenían el cargo de los sacrificios y del santuario en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Es posible que este levita también estaba ocupado en sus quehaceres en la iglesia, en el templo, pero habían dejado a un lado el Dios de la iglesia y habían dejado lo más importante, que es el amor y la misericordia. Amar a Dios y amar al prójimo. Así que, querido hermano, yo te invito a que nos hagamos un autoexamen para poder analizar si estamos en realidad
siendo nosotros los que estamos llevando la camilla o somos los que estamos paralíticos, como la historia del paralítico. Yo te invito que seas tú, ya que tú has conocido ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, que tú seas el camillero, no el paralítico, y que te puedas proponer llevar una persona a los pies de Cristo para que esa persona pueda vivir una vida diferente, si es que ha hecho efecto el Evangelio en tu vida de alguna forma. Sin embargo, si no eres tú el que está simbolizado como el paralítico, yo te invito a que te aferres y busques y confíes en la palabra de Dios. La victoria es nuestra. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Si Dios es un Dios de justicia, no quiere decir que el hombre que pecare, ese morirá, pero recuerda que Jesús murió por nosotros. Aunque nosotros merezcamos la muerte, si nos aferramos por fe a la vida de Jesús y a las obras de Jesús, y por fe entramos y reclamamos las obras de Jesús, seremos justificados por la sangre de Cristo. Ninguno de los seres humanos ha llegado a la perfección, solo uno es bueno, le dijo Jesús al joven rico. Solo hay uno bueno. Así que, querido hermano, no tengas temor, no tengas pena, pues pon tu caso sobre los pies de Cristo Jesús y Él obrará para tu bien. Porque siempre y cada momento las obras de Dios son para bien de nosotros. Veamos qué nos dice la nota. Jesús se humilló a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin ceder al pecado, la injusticia y la opresión, con aquellos que estaban bajo pecado, sin ceder al pecado, con aquellos que estaban bajo opresión y bajo injusticia, y derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia como aquel que es justo y que justifica a todos los que creen en Él. ¿Cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley, que no es guardar mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, practicar la justicia? Esto es todo lo que pide Dios de ti y esto es todo el centro del Evangelio. Recuerda la parábola de los cabritos y las ovejas. Los de las cabritas están a la izquierda y las ovejas a la derecha. Pero el punto que te quiero mostrar aquí es que estos fueron juzgados por: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve enfermo y no me visitaste. Esta parábola de las cabritas y las ovejas nos deja mucho que decir acerca de la justicia y la misericordia. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, y quiero terminar con estos dos versículos muy importantes en esta lección, que son en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 47 y 48, donde Jesús le dice a los escribas y a los fariseos: ¿qué hacen de más ustedes? Si aman a quienes los aman, ¿no hacen también eso los publicanos? ¿Qué hacen ustedes de más si solamente saludan a quienes los saludan? ¿No hacen también eso los gentiles? Por tanto, les dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero no está hablando de una perfección de guardar mandamientos como nosotros creemos, de dejar de hacer lo malo, sino este texto de Mateo 5, 48 es mal interpretado porque siempre lo resaltamos queriendo decir que debemos ser perfectos en una perfección de dejar de hacer lo malo. Pero el propósito del Evangelio no es que seamos perfectos en una perfección de dejar de hacer lo malo, sino perfectos en obras de misericordia y de amor sobre las injusticias y las opresiones que son muchas veces provocadas por nosotros mismos en contra de otras personas. Nosotros debemos proponerlos no hacer injusticia ni opresión de nadie, y si vemos por alguna razón una persona, debemos preguntarlos qué podemos hacer, ya sea en algún aspecto de su vida, pobreza, enfermedad. Querido hermano, yo te invito a que seas perfecto como Dios es perfecto, pero no exactamente como tú has aprendido y has entendido este texto de Mateo 5:48. No está hablando de una perfección de obras, de perfección como persona. Está hablando de una perfección practicando la justicia divina, haciendo con nosotros lo que te gustaría que te hicieran contigo. Y esto también nos aclara
en la historia del joven rico. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 21, Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y si no me crees, léelo. Y esto es la perfección que Dios espera de nosotros. Que cuando tú dejas de practicar el mal, tú te haces un favor a ti mismo porque no te agarras en problemas, pero no le estás haciendo un favor a Dios. Dios dice: deja de hacer lo malo, pero aprende a hacer el bien.